Bienvenidos a un video más. Eh, Me llamo Jacqueline y pues ahora estamos con un tema que es muy importante tenerlo presente y que, bueno, este aspecto es un aspecto importante que debemos considerar, que debe estar presente no solo en nuestras vidas físicamente hablando, sino también en nuestro entorno. Y este aspecto es la pureza, ¿no? El estar algo limpio, con las palabras similares que refieren a ello, la pureza, la limpieza, algo donde no está contaminado por algo sucio, por algo impuro, también otras palabras relevantes, algo contaminado, algo inmundo. Y sobre este aspecto es sobre lo que se va a tratar en este video, la pureza. Y es un aspecto importante que debemos tener en cuenta, que en nuestras vidas, físicamente hablando, debe estar pues esa pureza en nosotros, ¿no? Por eso también vemos hoy en día muchos hábitos de higiene personal, y no solo hablando de nuestra persona, que debemos estar en ese estado de pureza, sino también en nuestro entorno vemos lo necesario que es que esa pureza esté presente en las cosas con las que estamos en contacto. Ahora con la pandemia y el conocimiento actual que se tiene sobre todo este mundo de suciedad, donde abundan las bacterias, los microorganismos que muchas veces no vemos, pero que ahí están en esos lugares donde está esta suciedad. Podemos entender con todo ello ahora lo importante que se vuelve este aspecto, la pureza, el que esté todo limpio, eh, y todo ello con beneficios como prevenir enfermedades, infecciones, virus a causa de ellos. Hemos visto la importancia que tiene esta pureza, esta limpieza que debemos tener, como digo, no solo eh, en nuestro entorno en el que nos movemos, sino también en nuestra vida, y no solo físicamente hablando, sino también en nuestra vida misma. Pero bueno, esta importancia de la limpieza, de la pureza, la vemos desde tiempos remotos en la antigüedad, en la historia de la humanidad. Por ejemplo, en Egipto vemos cómo pues estas personas egipcias tomaban muy importante, como algo muy importante, esto del aseo personal, la limpieza. Tanto es así que por ellos tomaban ciertas medidas como rasurarse el cabello para la prevención de piojos, y demás. También utilizaban algunos productos que ayudaba a, bueno, como el col, este delineador, o bueno, eso que ahora podemos ver como delineador, pero en sus tiempos se hacía con materiales naturales, y no solo por una cuestión estética, sino también principalmente por salud. Esto ayudaba a la prevención de infecciones oftálmicas en los ojos, con la arena. Y pues bueno, ahí es donde vemos esa importancia hacia la pureza, el estar limpios. Y también en la antigua Roma vemos que los romanos también era algo que consideraban mucho, incluso pasando a ser un culto. eh, Todo esto del cuidado personal, vemos que había lugares especiales donde las personas se aseaban, hacían incluso deportes. Estas termas, como se les conoce, que son había como piscinas públicas donde las personas se bañaban, eh, y hacían ese cuidado personal que era tan importante en esa época, también con relación a sus divinidades. Consideraban que era importante por ello estar limpios. Incluso hay una divinidad, una diosa romana, que se le atribuye esto, ¿no? La limpieza, la limpieza, y pues sí, como un culto al cuerpo lo hacían ellos. Pero pues vemos que sí es importante. Vemos esa importancia que hubo en diferentes civilizaciones, la egipcia, la romana,
civilizaciones antiguas que, a pesar de ser antiguas, era importante esa limpieza, esa pureza, y vemos que sí es importante, sigue siendo importante, pero no al grado de llegar a un culto a ciertos dioses. Y, y pues con el paso del tiempo, esta importancia hacia la pureza ha ido cambiando en distintas épocas de la historia. Por ejemplo, hablando acerca de eh, la Edad Media, como pues en ese periodo de tiempo en Europa se descuidó este aspecto tan importante. De hecho, solo unas personas privilegiadas, las que pertenecían a la clase rica, eran quienes podían tener acceso a estos baños en sus casas. Las demás personas que pertenecían a la clase media y baja tenían acceso a estos baños, pero eran baños públicos donde las demás personas también se aseaban, y pues eso no era muy higiénico, porque ahí había muchas personas que hacían ese aseo, y incluso también por parte de la Iglesia Católica estos lugares eran mal vistos porque no había esa intimidad personal para hacer esto, sino que era un lugar público donde muchas personas lo hacían como algo normal, y, y pues en parte se descuidó esta pureza, esta limpieza, lo que trajo consigo lo que conocemos como la peste negra. Incluso muchos creían que bañarse pues no era bueno, que más bien exponía el cuerpo, pero pues sabemos que es todo lo contrario, que lo importante que es este aseo personal, el baño, y, y por ello vemos que vino la peste negra, esta peste causada también por este mal aseo, esta falta de pureza. Creen que provenía de los piojos, de las pulgas, de las ratas, y siendo una población que no era tan aseada en ese sentido, bueno, sí, en ese tiempo era algo que se descuidaba, que muy pocos lo hacían, de vez en cuando, y eso dio lugar a la propagación de esta peste, donde pues vemos que se murió casi un tercio de esta población, lo que se pudo haber evitado con las medidas como las que ahora vemos de la limpieza, vemos esta importancia de tener limpio todo, porque estamos expuestos a un mundo al que pues no conocemos, un mundo al que no vemos, pero que se ha ido estudiando, y ahora con ese conocimiento y vemos esa importancia, podemos prevenirlo. Y pues bueno, esta importancia hacia la pureza incluso es algo que vemos dentro de la instrucción, igual desde tiempos remotos, desde antaño. Vemos en el libro de Baikra, por ejemplo, se mencionan algunas causas por las que una persona podía llegar a ser impuro, sucio, podía llegar a caer en este estado por diversas causas, como por ejemplo estar en contacto con un cadáver, enfermedades como la lepra, o ciertos fluidos corporales, como en el caso del hombre el semen, o en el caso de la mujer la menstruación, y después de dar a luz, después de cada parto, vemos que también se ponía en este estado, podía llegar a estar sucia, eh, y, y por ello es que dentro de este libro vemos leyes levíticas dedicadas a esta pureza, a esta purificación, y bueno, pues en estas leyes vemos que se incluyen ciertos ritos de purificación, ciertos lavados, incluso apartarse cierto tiempo dependiendo el estado impuro en el que se encontraba. También no solo vemos eso, sino también incluso se realizaban ciertas ofrendas que incluían algunos sacrificios de animales para poder ser limpiados de esa impureza. Y pues bueno, todas estas leyes que vemos con relación a la pureza nos hace ver esa importancia que tenía dentro de la instrucción, y más en esos tiempos, porque
la presencia del Creador estaba habitando entre ellos y era importante que ellos se mantuvieran en este estado puro, que no se ensuciaran, para no contaminar así ese lugar donde habitaba la presencia del Señor. Y pues bueno, desde la perspectiva general que tienen algunos hacia estas leyes, creen que están abolidas por el Antiguo Testamento, las desechan porque creen que ya no tienen relevancia hasta hoy o significado, pero en realidad vemos que todas estas leyes pues fueron dadas, son leyes que fueron dadas por el mismo Creador, que pues sabe todo, y comparado con lo que nosotros creemos saber, vemos esa sabiduría que hay en ellas, incluso como lo veíamos con una respaldación científica, con este estudio que se ha tenido a lo largo de los años sobre ese mundo de bacterias, de microorganismos, pues vemos esa explicación. Y además vemos que todas estas leyes son para nuestro bien, tienen ciertos beneficios, porque al nosotros tener esta pureza, pues prevenimos ciertas enfermedades, infecciones y virus causadas por ese mundo al que nos exponemos, y por ello la importancia de la pureza. Y sí, podemos ver que estas leyes, aunque algunas cosas cambian por los tiempos en el que nos encontramos ahora, que es muy distinto a aquel entonces donde había un lugar específico, donde había levitas en servicio, donde había todos estos instrumentos para poderse llevar a cabo estas leyes al pie de la letra, y que vemos que ahora pues no se dan las condiciones para ofrecer sacrificios, además ya entendiendo el sacrificio del Mesías que vino a reemplazar esos sacrificios. Y, y sí, vemos que el llevar estas leyes que vemos en Levítico, pues ahora es algo complicado, porque no tenemos esas condiciones para hacerlo literalmente como lo vemos. Sin embargo, esa pureza, que es el principio, es el aspecto importante de esas leyes, esa pureza que vemos sigue siendo algo importante hasta el día de hoy, y esa pureza no solo físicamente hablando en el cuerpo y en el entorno, sino principalmente hablando de esa pureza que debemos tener en nuestras vidas. Y aquí ya no estoy hablando de una pureza eh, física que podemos ver, palpar, que podemos observar con nuestros ojos o percibir fácilmente una mancha. No, esta pureza de la que hablo en la vida es aún más difícil de percibir, y es una pureza que también es muy importante que prestemos atención, porque es una contaminación también a la que estamos expuestos y muchas veces no vemos con los ojos físicos que tenemos, pero por ejemplo, poniendo aquí ejemplos de eso que no vemos y puede ensuciarnos, pues vemos que hay muchas cosas que no vemos y pueden ensuciarnos. Y para entender esto, vamos a usar las palabras del Mesías en Mateo 15, verso 17 al 20, cuando le preguntan acerca dice así: ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? Pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Aquí vemos qué es lo que en verdad nos contamina, hablando de esas cosas externas, incluso internas, que podemos tener
en nuestro corazón, donde deben estar esas palabras del Creador, esa instrucción, y es sobre lo que nos debemos de cuidar, sobre estos malos pensamientos, estos homicidios, estos adulterios, las fornicaciones, los robos y demás, así como también en Levítico 18:30 también vemos otra de estas cosas que no vemos y pueden ensuciarnos. Dice, por tanto, guardaréis mi ordenanza, no practicando ninguna de las costumbres abominables que se practicaron antes de vosotros, para que no os contaminéis con ellas. Y ya al final aclara que Él es el Señor, nuestro Elohim. Y pues vemos aquí las costumbres. Las costumbres también es algo que puede contaminarnos, como lo acabamos de leer. Otro ejemplo también lo vemos en Colosenses 3:5, que dice, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Y también en Santiago 1:27 generaliza, bueno, dice, guárdense sin mancha del mundo. Aquí también vemos que en el mundo hay muchas cosas, muchos aspectos que pueden contaminarnos y no solo lo vemos en esa época, en esos tiempos, sino que sigue estando presente esa contaminación hasta hoy en día. En el mundo encontramos muchas cosas que pueden contaminarnos, sea la música, lo que vemos, lo que escuchamos, eh, entre otras cosas más que vemos en el mundo y pueden contaminarnos, pueden llegar a contaminarnos. En fin, vemos que esa pureza en la vida, el vivir puramente, lo conseguimos en su instrucción y esa es la que nos lleva, esa pureza, el vivir puramente a través de la instrucción, es la que nos lleva a santificarnos, a esa consagración, porque muchos creen que ser santos, pues nadie puede hacerlo, pero se refiere más bien a que esa pureza, esa manera en la que vivimos puramente, nos lleva a consagrarnos, como lo dice segunda de Timoteo 2:21. Ahí es donde vemos el resultado de esta pureza. Dice, por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Además, hablando de que a eso estamos llamados a esa santificación, a esa consagración. Tanto lo vemos que se le mencionó al pueblo de Israel como se nos menciona ahora a nosotros. Por ejemplo, en Levítico 27 dice, santificaos, pues, y sed santos, porque yo, el Señor, vuestro Elohim, soy santo. Entonces vemos que así como el Creador tiene esa santidad, es santo, pues nosotros también debemos esforzarnos, vivir puramente para tener esa santificación, esa consagración a Él. Y vemos que esto no es algo del Antiguo Testamento, algo que solo se le mandó al pueblo de Israel, sino que también se nos manda a nosotros ahora. Dice en Primera de Tesalonicenses 4:7, porque Elohim no nos ha llamado a impureza, a ensuciarnos, a contaminarnos, sino nos ha llamado a santificación. Esta santificación que sabemos que no la obtenemos por nosotros mismos, porque en esta condición humana, incluso vemos autores como Job y algunos proverbios que dicen, ¿quién puede decir que es puro? ¿Qué es el hombre para decir que es puro? Porque por él mismo, en esta condición, pues esa pureza no sería posible. Entonces vemos que esa pureza es algo importante y que no conseguimos por nosotros mismos en esta condición, sino que lo hacemos a través del Mesías, quien
se ofreció a sí mismo para que a través de su sangre, de su sacrificio, fuéramos limpiados de esta contaminación y fuéramos limpiados de esa manera de vivir en pecado, pero todo con el propósito de continuar llevando esa vida pura y no pisotear así la sangre del Mesías, como lo dice Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Elohim, que ha profanado la sangre del pacto, por la cual ha sido santificado, ha sido limpiado, y que ha insultado al Espíritu de gracia? Finalmente, para concluir este video, vemos que esa pureza es posible, tenemos los medios a través del Mesías, su instrucción, y solo queda esforzarnos, como lo dice en 2 Corintios 7:1. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Elohim. Y 2 de Pedro 3:14. Por tanto, amados, puesto que guardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles, viendo no solo la contaminación física en nuestro cuerpo, en nuestra persona y en nuestro entorno, así como vemos lo importante que se vuelve esta limpieza en esos aspectos externos, pues ver cómo es igual de importante que nosotros tengamos esa pureza en nuestra persona, en nosotros mismos. Y pues bueno, con eso termina este video acerca de la pureza. Gracias por verlo. Si les ha gustado, bueno, pueden darle like, ayudándonos, gracias, compartiendo y comentando si gustan.